Navidad, fiesta cristiana o fiesta pagana. Vamos a leer capítulo 2 de Lucas, versículos del 8 al 14, que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, por esta mañana estar en tu iglesia, este pueblo tuyo. Estamos reunidos, oh Dios, para adorarte. Queremos que nos guíes en la verdad de tu palabra, y que nosotros, Padre amado, podamos en esta mañana, oh Dios, ser enseñados por ti. Guíanos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar este sermón. La primera aclaración que quiero hacer es que el sermón que voy a predicar no sería un sermón doctrinal. O sea, no existe algo así como una doctrina de la Navidad en la Biblia, y no podemos presumir de que la exista. O sea, vamos a estar hablando de la festividad cristiana de la Navidad desde el punto de vista de que algunas personas cristianas o iglesias opinan que debe ser celebrada y otras no. Pero nunca va a estar en este sermón el punto de que es doctrina y es práctica obligada de alguna persona algo que no está doctrinalmente especificado en la Biblia. O sea, lo que cabe aquí sería la libertad cristiana de interpretar una manera u otra. Así que los cristianos no deberíamos juzgar a ninguna persona por querer o no querer celebrar la Navidad. Es lo que yo creo y lo que quiero enseñar aquí a la iglesia y como pastor que Dios me ha puesto en este lugar. Otra cosa es que lo predico. ¿Por qué lo predico entonces? Lo predico porque quiero reforzar por qué nosotros lo hacemos como iglesia. Y quiero que ustedes entiendan por qué nosotros como cristianos celebramos la Navidad. Pero al mismo tiempo tengo tengo que hablar claramente de que no es esta postura una crítica o una guerra contra aquellos que no quieren celebrarla. Creo que ahí opera la libertad del Señor y a cada cual debe escoger. Pero estoy viendo en estos tiempos que ahora que hay muchas redes sociales y demás en Cuba que antes no existían, muchas personas que no celebran la Navidad sí lo asumen desde un punto de vista de que tienen que enseñarnos a nosotros que nosotros estamos pecando por celebrarla. Y veo en las redes sociales, especialmente en Facebook y demás, muchos ataques, ¿no?, pues, a la Navidad y acusándonos muchas veces a nosotros. Y no quiero que la duda quede en ustedes, que son los siervos a quienes Dios me puso a mí a servirles. Por eso quiero predicar sobre este tema. Pero aclaro que si dentro de esta congregación o fuera de ella usted conoce personas que no entienden que no debe celebrarse la Navidad, respete eso. Ahora, que se sepa también que usted la celebra porque usted tiene argumentos para hacerlo y que usted no está teniendo mente pagana cuando lo hace, sino que usted está teniendo una mente cristiana cuando la celebra. Por esa razón, yo voy a predicar este sermón hablando de algunos problemas que las demás personas que no la celebran plantean para decirnos a nosotros que no deberíamos celebrarlo. Así que está la pregunta en el aire: ¿se debe o no se debe celebrar la Navidad? Una pregunta que está invadiendo el mundo cristiano, especialmente en estos tiempos, y las iglesias bautistas, porque hay iglesias bautistas de corte más reformado, son iglesias que van a un punto más radical de la fe cristiana, que entonces están planteando que no se debe celebrar. La Navidad es una fiesta conmemorativa en la iglesia cristiana. Entiéndanlo así, conmemorativa. Ahora, hay cuestionamientos sobre ella, que si la fecha del 25 de diciembre es una fecha pagana, que si el arbolito de Navidad no tiene nada que ver con la Biblia y es algo diabólico, que si Dios la mandó o no la mandó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? Vamos a ir a la luz de la Biblia y vamos a responder a la luz de la Biblia algunos cuestionamientos que se hacen con respecto a la Navidad. Vamos a ver el primer problema. El primer problema
Yo no digo que sea el primero, pero vamos a ir hablando y tengo que ir enumerándolos, ¿no? Así que puede ser que uno sea el primero y el segundo, pero el que vamos a ir tratando en orden cronológico, por lo menos yo. El primer problema es si celebrar fiestas conmemorativas es algo contra Dios. Eso es lo primero que quiero tratar. Y quiero que podamos evaluar todo el sermón. Miren, no voy a poder hablar todo lo que tiene que hablarse sobre este tema. Tal vez llevaría conferencias de horas. Así que voy a mencionar textos bíblicos que no lo voy a poder leer. Usted tendrá después, si quiere, en su casa, buscarlos y investigar más, si así lo desea, sobre este tema. ¿Puede o no celebrarse fiestas conmemorativas a Dios? En la Biblia, Dios está a favor o en contra de fiestas conmemorativas. ¿A qué nos referimos con una fiesta conmemorativa? Es una actividad, una festividad religiosa que Dios, el Dios verdadero, está de acuerdo y que conmemora un hecho específico que debe ser recordado o celebrado. Encontramos en la Biblia que Dios instituyó numerosas fiestas conmemorativas. Por ejemplo, las fiestas de Jehová instituidas bajo la ley de Moisés fueron varias. Tenían carácter de conmemoración, en las cuales la asamblea, la congregación debía reunirse en una fecha especial para celebrar tratos especiales que había tenido con el Señor. Esas fiestas conmemorativas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, recibían el nombre de convocaciones santas. Escuche, convocaciones santas. En Levíticos 23 se da una lista de las fiestas anuales. La primera que se menciona es el sábado. El sábado era una conmemoración. Dios dijo, en 6 días creé los cielos y la tierra, así que el séptimo tú descansarás, porque tienes que celebrar la creación. Y tú eres creado por Dios. Así que Dios instituyó eso como un descanso, pero los hebreos después, en tiempo de Moisés, lo convirtieron en una fiesta conmemorativa. Pusieron una serie de leyes sobre el sábado que no existían cuando Dios lo instituyó. Cuando Levíticos 23, del 1 al 3, habla del sábado. Pero lo que dice allí, no dice muchísimas cosas que cuando Dios puso en el Génesis el sábado para ser guardado, Dios no las incluyó. Cuando Dios dice, el sábado descansarás, no dice más nada. Pero después la ley de Moisés decía, si caminas tantos metros, se complicó el sábado. Pero quiero decirle que desde que Dios estableció el sábado en el Génesis, hasta Moisés pasaron más de 2000 años. 2000 años después, Moisés legisló sobre distintas leyes sobre cómo guardar el sábado que no existían antes. También estaba la fiesta de la Pascua, el 14 de Abib. Era la fiesta en que se conmemoraba la salida de Egipto. Dios los había librado ese día. Ese día es el día en que ellos sacrificaron el cordero y pintaron con sangre el dindel de las puertas. Y entonces ellos debían celebrar esa fiesta. Estaba la fiesta de las gavillas. Estoy todavía en Levíticos 23. Usted puede leerlo completo ahí. Los versículos no los voy a decir, pero están ahí. La fiesta de las gavillas de las primicias. La gavilla de las primicias. De la cosecha de la cebada. Era el día siguiente del día de reposo. O sea, el domingo para nosotros, ¿no? O sea, que era el primer día de la semana para los hebreos. El día siguiente. La fiesta del Pentecostés. Esta es la fiesta de las semanas también conocida, eran las primicias. Se llevaba 50 días después de la Pascua. También la fiesta de las trompetas, que se decía el 1 de Tirsi, que tenía que ver con las cosechas. El 10 de Tirsi también se celebraba el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el día del perdón, en que ellos mataban ahí el cordero de la expiación, el cordero de la proposición. No puedo explicarlo todo, usted lo ha leído, lo ha sabido. Y por último, la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la vendimia, donde ellos salían de sus casas y construían como un tabernáculo allí de ramas y demás, y durante 7 días vivían en él. Todavía los judíos hacen eso. A mí me querían enseñar en Estados Unidos una vez eso, pero no tuve la oportunidad, de que ellos salen de su casa y en el patio de la casa o en algún lugar construyen allí una casita y allí ellos celebran esa fiesta. Así que tenemos esto, que la celebración de las fiestas conmemorativas en la Biblia no son pecados, porque Dios estableció fiestas conmemorativas. No estamos tratando aquí si la fiesta de la Navidad era una fiesta establecida por Dios o no, ya llegaremos ahí. Vamos a llegar después si los judíos celebraron fiestas conmemorativas que Dios no estableció. Vamos a buscar después eso, ya llegará ese momento. Ahora lo que estamos estableciendo es si es pecado o no hacer una fiesta conmemorativa. Pues no es pecado, porque Dios mismo estableció fiestas conmemorativas. ¿Qué conmemoraban?
grandes hechos de Dios. Que el pueblo agradecía a Dios que Dios lo hubiera hecho. El pueblo celebraba Pascua porque agradecía a Dios que Dios lo sacó de Egipto. El pueblo celebraba la fiesta de las cosechas porque agradecía a Dios que Dios le dio el alimento. El pueblo hacía fiestas conmemorativas a Dios. Seguimos, perdón, me metí un poco aquí. Entonces, no es... ok, después veremos si la fiesta de la Navidad tenía la misma connotación de aquellas fiestas o no, después lo veremos. Pero lo cierto es que celebraban los grandes hechos de Dios, sus pactos, y la gloria, y daban gloria a Dios por eso. Ahora, la celebración de una fiesta conmemorativa en la Biblia es pecado. En la Biblia lo que es pecado siempre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, como la muerte de Jesús cambió el pacto de cómo salvarse. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía que te salvabas guardando la ley. Y Jesús empezó a enseñar que se salvaban por gracia. Y nosotros entendemos eso. Eso cambió el concepto de la salvación, pero no cambió el concepto del pecado. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, engañar es pecado, matar es pecado, adulterar es pecado. El pecado siguió siendo pecado. Ahora, tenemos que hacer notar aquí que algunas prohibiciones o mandatos en la ley de Moisés no eran pecados en sí mismas. El pecado estaba en desobedecer la prohibición o el mandato. Por ejemplo, había mandatos en el Antiguo Testamento que ellos recibieron de Dios y que el pecado estaba en desobedecer el mandato o no. Por ejemplo, a Adán y Eva Dios le dijo, no comerás de este árbol. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Porque nosotros hoy comemos de todos los árboles. Dios le dijo en la ley de Moisés, no comerás cerdo. Estaba prohibido, así que para un judío era pecado porque era desobedecer a Dios. El pecado no estaba en el cerdo, porque después levántate, mata y come, y nosotros hoy comemos carne de cerdo. ¿Me explico? Dios le dijo al pueblo de Israel, no vayas a tal lugar, no entres ahí en ese lugar. Y si ellos entraban era desobediencia, pero eso eran mandatos específicos para un tiempo determinado. El pecado allí era la desobediencia. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios quita prohibiciones del Antiguo Testamento que ya no serían pecados hacer. Yo a veces le digo a las autoridades que debes guardar la ley o no de un país. Yo digo, bueno, nosotros estamos comprometidos en guardar la ley. Por esa razón, nosotros, por ejemplo, yo considero que un cristiano no debería matar una vaca, porque la ley de Cuba le dice que si matas una vaca vas preso. Y yo vi un juicio, un hombre ponerle 16 años de prisión por matar su vaca. En Yaguajay. Yo vi ese juicio, lo presencié yo. 16 años de prisión por matar su vaca. Sin embargo, un cristiano puede trabajar en un matadero de vacas de estas de las que comen la gente del gobierno. Y entonces allí mata vacas, pero está autorizado para matarlas. Allí sí está autorizado para matarlas, ahí no pecaría. Me explico, o sea, a veces el contexto va a decir las cosas. El pecado es aquello que ofende a Dios e incluye la desobediencia, el no reconocimiento del servicio al Dios verdadero, pero también es pecado lo que daña la imagen de Dios en todo ser humano, lo que afecta la santidad en aquellos que han creído para salvación, en el caso de los pecados. Yo no encuentro nada de eso en la celebración de la Navidad, por lo menos yo encuentro en la celebración de la Navidad algo que glorifica a Dios, que engrandece a Dios y demás. Si el mundo peca, eso lo voy a tratar ahorita. Esa no es parte nuestra ya. Así que nosotros encontramos casos de pecados en la Biblia como pecados espirituales, como idolatría, falta de amor a Dios, la desobediencia, pecados morales como adulterio, codiciar, mentir, y pecados de conducta fraternal, por ejemplo, no amar al prójimo, violentarlo, matarlo, robarle, etc. Yo no veo ningún pecado ni espiritual, ni moral, ni de conducta fraternal por celebrar la Navidad. Podemos celebrar la Navidad, pero no es pecado celebrar en una fecha determinada las poderosas obras de Dios. No es contra Dios ni contra la santidad de Dios celebrar fiestas conmemorativas. Ese punto para mí es importante, la cuestión fiestas conmemorativas. Voy a seguir. Por eso le digo, tienen que oírlo todo, porque a lo mejor ya usted está pensando, sí, pero el mundo también celebra. Bueno, vamos a ver ahora. Segundo problema. La fecha y la fiesta de la Navidad no tienen origen pagano. Este es un problema que se menciona. O sea, la fecha de la Navidad del 25 de diciembre no tiene un origen cristiano.
Era una fiesta que se celebraba en Roma a un dios llamado Tamuz, que era una madre con su niño en los brazos. Y los romanos celebraban esa fiesta el 25 de diciembre que nosotros tenemos hoy. Nadie puede negar históricamente eso. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, no pretendo negarlo aquí. Era una fiesta pagana. Era de origen pagano. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Constantino, mediante el edicto de Milán, decretó que el cristianismo dejaría de ser perseguido y que no sería más una religión perseguida, y al poco tiempo se convirtió en religión del imperio, al poco tiempo los cristianos transformaron la fiesta pagana en una celebración cristiana del nacimiento de Jesucristo. Cualquiera que oiga eso así, punto, dice, oh, pero entonces no podemos celebrarla. Pero nosotros tenemos que ir a la Biblia y después les voy a explicar sobre la historia. Ustedes deben saber que 3 veces al año los cristianos celebraban fiestas conmemorativas a Dios que tenían origen pagano, los hebreos, en la Biblia. Voy a hablar de 3 de ellas. Y traje hoy, este amigo mío, el diccionario de la Biblia, nuevo diccionario de la Biblia, del que voy a leer textualmente. Y les voy a especificar también que no solamente está aquí, sino que usted lo puede buscar en cualquier lugar. El origen pagano de 3 fiestas judías. Primera fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Segunda fiesta, la fiesta de la semana o Pentecostés. Y tercera fiesta, la fiesta de la recolección de los tabernáculos. Leo textualmente acerca de estas fiestas en el diccionario bíblico. Antes de recibir la revelación de Jehová, cito textualmente, los hebreos venían de una cultura politeísta en la cual se llevaban a cabo muchas fiestas en honor a diversas deidades. Pero después del Éxodo, Dios les señaló cuáles serían las que tendrían ellos y por cuáles razones. Esto no quiere decir, sin embargo, que el mandamiento divino eliminará las fechas de las festividades paganas anteriores. Es posible que continuaran teniendo lugar en esas naciones paganas, en las mismas épocas del año, pero ahora los hebreos debían hacerlas solemnes para Jehová. Solemnes para Jehová. Voy primero con la fiesta de las trompetas. En el 7º mes, el primero del mes, era el día de sonar las trompetas. Coincidía con la fiesta de las cosechas, festejándose así la renovación de los ciclos productivos. Se nos dice que se hacía a la salida del año, en Éxodo 23:16 y 34:22. Entre los cananeos se trataba de la celebración del nuevo año. Con el sonido de las trompetas se anunciaba eso a todos, los cuales a su vez prorrumpían en gritos de alboroto. ¿Ustedes ven lo que hacían los cananeos? Los cananeos celebraban esa fecha, la fecha del año, y sonaban trompetas y anunciaban con gritos eso a todos. Pero, dice el salmista, tocar trompetas en la nueva luna y en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Teniendo esta fiesta como telón de fondo, pueden entenderse mejor las palabras del Nuevo Testamento sobre el sonar de las trompetas en la segunda venida del Señor Jesucristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los cananeos habían dejado de ser nómadas antes de la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán. Eran pueblos agricultores asentados en la tierra. Como tales, celebraban con festividades en el novilunio, la nueva luna, ¿no? Novilunio, que marcaba el comienzo del año nuevo. La nueva cosecha, pensaba el campesino cananeo, la nueva cosecha, pensaba el campesino cananeo, indicaba la renovación del ciclo de la naturaleza. Ellos pensaban eso. Ahora, los cananeos celebraban también, no debían mezclarse entonces con nada viejo, como la levadura se fabricaba con harina fermentada y vieja. Esta se echaba fuera. Eso hacían los cananeos, pero no mezclaban con la renovada producción del agro. Eso hacían ellos. Fíjense ustedes, casi idéntico a lo que hacían después los hebreos. Sigue explicando el diccionario. Los cananeos celebraban también una gran fiesta en la época de las cosechas, como puede verse en Jueces 9, 26 al 27, que dice: y los de Siquén pusieron en el dios Gaal su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron sus uvas e hicieron fiestas, y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron. Al salir al campo a vendimiar, se confeccionaban cabañas provisionales con ramas y para el descanso de los trabajadores. Eso hacían los cananeos
Ahora, los israelitas paralelamente hicieron de esto una festividad para Jehová, celebrando en la misma fecha. O sea, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de la era y de tu lagar. Pero en las cabañas o tabernáculos les darán otro significado. Fíjense, pues ellos aludirán a la peregrinación de Israel por el desierto. Dice el texto en Levítico 23, 42 al 43. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Con esto, como trasfondo, se ilumina mucho mejor el pasaje de Apocalipsis 9, del 7, del 9 al 17, donde aparece una gran cosecha de almas, una gran multitud vestida de ropas blancas y con palmas en las manos, como ocurría en la fiesta de las cosechas. Dice el diccionario, con el inicio de la primavera, los cananeos celebraban una fiesta mediante la cual ofrecían a su Dios las primeras gavillas cortadas. Aquí viene ahora la de las gavillas. Ya vimos la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, pues la fiesta de las gavillas también era cananea. O a los primeros frutos, eso hacían los cananeos. O sea, celebraban, ofrecían a sus dioses las primeras gavillas cortadas o los primeros frutos. Los israelitas tomaron la fiesta y la juntaron con otra, la Pascua, durante la cual se hacía el sacrificio, la comida comunal, y se hacía uso de panes sin levadura. La significación nueva que dieron los israelitas fue en relación a la salida de Egipto. Miren, hermanos, 3 fiestas judías tenían origen pagano. La fiesta, pero no lo que se celebraba. ¿Por qué? La fiesta de la cosecha. Los cananeos creían que cosechaban gracias a sus dioses y ofrecían a sus dioses. Dios les dijo a ellos, los cananeos están equivocados. No son sus dioses los que le dan la cosecha, es el Dios verdadero. Así que ustedes los hebreos van a celebrar esa fiesta al Dios verdadero. Y punto. Y punto. Este es el Dios verdadero, ellos están equivocados, ellos están celebrando a un Dios falso. Ese Dios no existe ni le dio la cosecha, fui yo el verdadero Dios que dio la cosecha. Así que lo que hicieron los hebreos fue darle gloria al verdadero autor de la cosecha. Al verdadero autor de la cosecha. Miren, nosotros, si Dios quiere que el pueblo celebre santamente las cosechas, Dios diría, bueno, ya no la podemos celebrar porque a los cananeos se les ocurrió primero celebrarla a sus dioses paganos. Y como a los cananeos se les ocurrió primero celebrarla a sus dioses paganos, ya nosotros no podemos celebrarla. Pero aquí cabe como Jesús, cuando Jesús dijo acerca del divorcio. Sí, pero en el principio no fue así. Fui yo quien puse a Adán y Eva y les dije, cosechen y yo daré el fruto. Así que si las personas que dicen que no deberían celebrar, para reforzar a nosotros, la Navidad, porque su origen de la fecha y de la fiesta puede ser pagano, nosotros podemos decirle, mira, los cristianos de los primeros siglos, cuando se convirtieron, cuando Roma ya el cristianismo fue público, había una fiesta a un dios pagano, y los cristianos que habían nacido, los cristianos dijeron, el único Dios que ha nacido aquí es Jesucristo. Y comenzaron a celebrar una fiesta en esa misma fecha, porque en definitiva la fecha del nacimiento de Jesús no la sabían, cosa que también a veces ponen, pero para mí es ridículo totalmente. Mi abuela no sabía exactamente la fecha de su nacimiento. Ni siquiera sabía si era en el 26 o en el 28 que había nacido. Pero tenía su fecha de cumpleaños, porque cuando fue a inscribirlo algo, los padres tuvieron que dar una fecha. Eso no le pasó a mi abuela, eso le pasó a muchos abuelos nuestros, que los padres no lo inscribían cuando nacían. Después iban con 4 o 5 hijos juntos, los inscribían a todos. Y decían, ¿y este cuándo nació? Bueno, este creo que nació en el... ¿Cuánto tiene? Como 8 años, ¿no? Y le ponían una fecha. Pero había una cosa interesante para toda la familia. Mi abuela nació. ¡Nació! Y bueno, se escogió un día para su cumpleaños y se lo celebrábamos en ese día. Entonces, el caso es, habían fiestas paganas en la Biblia que Dios le ordenó al pueblo que las convirtieran en fiestas. Así que el argumento que la fecha era pagana no me cabe aquí por esta razón. Pero voy a decirles más, que si Dios no, por ejemplo, la fiesta de Purim que los hebreos celebraban,
¿Usted recuerda cuándo fue instituida? Cuando Esther, ahí está, cuando Esther. El origen de la fecha era atroz. De hecho, la palabra Purim era una palabra atroz. La palabra Purim que quiere decir en hebreo suerte o dado. Porque fue que Amán planeó matar a los judíos. Y dice que los planeó echar suerte. Echó suerte para saber el día. Él y su esposa, que era una mujer pagana. La esposa de Amán era una sacerdotisa. Echaron suerte con unos dados para saber el día en que iban a matar a los judíos. Y escogieron ese día. Pero cuando echaron esa suerte no contaron con Dios. Aunque contaron con sus ídolos, Dios estaba detrás de todo, manejándolo todo. Y Dios tenía una sorpresa para ellos. Así que tal suerte no fue guiada por los dioses paganos. Tal suerte fue guiada por Dios, quien obró a través de Mardoqueo, del rey, de Esther y de cuanto quiso usar, y convirtió aquello en un éxito para los judíos. Déjeme decirle que hubo una matanza enorme, pero los judíos comenzaron a celebrar esa fiesta y le dejaron por nombre Purim, el día de la suerte, porque ellos echaron suerte para destruirnos a nosotros y Dios echó suerte para destruirlos a ellos. La fecha fue fijada por Amán y su esposa, pero los judíos la celebraron como su éxito. Hermano, por ejemplo, estuve una ocasión en Estados Unidos, en Texas. Estaba con mi amigo, un pastor amigo mío, y me habló de la cuestión de Halloween en Estados Unidos. ¿Saben qué significa en Halloween? Celebran los muertos, la fiesta de los muertos y todo eso ahí, la fiesta celta. Bueno, no voy a hablar de eso ahora. ¿Qué hacen los cristianos en ese tiempo? Se ve de un problema tremendo porque es una celebración nacional, las escuelas, todo el mundo, los niños. Entonces los niños cristianos, ¿qué hacemos con ellos? Pues las iglesias han ideado una fiesta que llaman Festival de Otoño, en la que también hacen fiestas de disfraces y demás, pero sanas y conmemorativas a Dios, sobre una fecha pagana. Pero es la idea cristiana de contrarrestar cristianamente una fecha insana. Me puse a leer en internet para este sermón sobre la fiesta de los muertos en México. Los cristianos se meten en grandes problemas en la fiesta de los muertos en México. Hay persecución religiosa a causa de eso. Porque los niños en las escuelas tienen que llevar y el altar y poner, y cuando los niños cristianos no quieren hacer, los maestros a veces le dicen, van a perder la evaluación, porque para ellos, para los maestros es como una fiesta cultural. Pero los cristianos entienden que no es cultural, que es algo mal hecho, ¿entiende? ¿Por qué hacen los cristianos en ese tiempo? ¿Saben qué hacen las iglesias? Convocan a cultos de celebración por la vida. Convocan a ayunos y oraciones de días enteros en México. Pero me interesó lo de los cultos de celebración por la vida. Mientras el mundo habla de la muerte y celebra la muerte, los cristianos aprovechan ese tiempo para celebrar la vida y evangelizan a otros con la vida. Con el tiempo a lo mejor, de pronto, quién sabe, empieza a ser una tradición en México, no sabemos, que la celebración por la vida cobra más valor que la celebración por la muerte. Y un día se convierte en una gran fiesta de celebración por la vida y alguien puede decir, no celebremos eso porque el origen es la fiesta de los muertos. Y entonces, hermano, los cristianos tendrían que no podemos porque la fecha, mira, el calendario entero lo creó Dios. Y si el mundo lo coge en fechas para celebrar cosas malas, nosotros no. ¿Qué pasa si usted cumple años el mismo día de la celebración de la Virgen María, es el 8 de septiembre, ¿no? Si usted cumple años el 17 de diciembre, que es el día de San Lázaro, ¿qué pasa? Fui a la ordenación de un pastor, fíjense, fui a la ordenación de un pastor. Yo iba a predicar el sermón de ordenación de ese pastor un 17 de diciembre. Y yo fui con esta camisa, con esta, y mi esposa con esta. Y cuando llegué el pastor me dijo, oye, tú vienes vestido, y digo, ¿de qué? Dice, no, porque oye, pero tú crees que yo voy a dejar de ponerme mi camisa que me gusta, porque los santeros le dediquen esa ropa hoy a San Lázaro, diabólico. Pero tú crees, y él me dijo, el mejor traje que yo tengo es de ese color y no me lo puse por eso. Es más, me lo voy a cambiar, y fue, pero me gusta el testigo. Fue para esto, se cambió la ropa y se puso su traje, porque hoy nosotros vamos a celebrar a Jesucristo, que creó este color. Los homosexuales han cogido el arcoíris como un símbolo. Yo tenía una sombrilla que tenía como el arcoíris. Y alguien me dijo, oye, no use eso porque los homosexuales. Pues sí lo voy a usar porque el arcoíris es símbolo de triunfo en la Biblia. Símbolo de paz, símbolo de amor. No nos van a robar eso. No nos van a robar eso.
Orquídea una vez me dio una lección de ese tipo, hace años atrás. Pastor, no nos pueden robar las cosas. Así que si nosotros tenemos algo, yo le decía a mi maestra español en el seminario, bueno, la cuestión de los barbarismos, hay cosas que los cubanos usan ya, y ¿qué vas a hacer? Los cubanos no dicen cónyuge, dicen cónyuge. Entonces yo como pastor voy a estar diciendo cónyuge, la gente va a decir, me decía, dilo, para que la gente lo aprenda, cómo se dice correctamente, cómo se hace bien. Usa el arcoíris con la palabra de Cristo, porque no les pertenece, hermano. No nos los pueden robar, porque si usted cada cosa que el mundo usa como símbolo, como cosa, usted deja de celebrarlo porque el mundo lo hace, usted va a perder todo. Lo va a perder todo. Más si tú querías decir algo, perdón. Hay en España también fiestas de muerte y demás. Hay que celebrar la vida, hay que celebrar la vida. Sigo adelante. Miren, cerrando este punto de la fecha pagana, voy a decir esto. Lo que aprendemos de todo esto es que Dios transforma lo pagano en santo. Las fiestas que habían a las cosechas paganamente, Dios las convirtió en santas. Si para lograrlos Dios tuviera que buscarse herramientas santas, necesitaríamos estar en el cielo, hermano. Mi ropa tiene origen pagano, mi ropa. ¿Saben de qué es producto mi ropa? Del pecado de Adán. Adán pecó. Y como pecó, tuvo que cubrir su vestidura. Ahora yo voy a decir, no, mi ropa tiene origen pagano, a partir de ahora ando desnudo. ¿Sí? Pero además fue confeccionada posiblemente por negociantes paganos, que lo que quieren es, ¿qué usted hace si una persona, vecino suyo que usted aprecia, que le quiere a usted, hace una fiesta a San Lázaro, el 17 de diciembre, ahora próximo, le dedica dulces y cosas, y después viene a su casa y le dice, te trae unos dulcecitos de regalo? ¿Qué usted haría? Yo lo he experimentado. Yo me los he comido. Y los he aceptado con tremenda alegría. Yo los he aceptado porque esa persona me los regaló con cariño, con amor. Ahora, yo les dije, yo quiero que tú sepas que por la oración a Jehová son santificados. Porque dice la Biblia, cuando vaya a la carnicería a comprar allí, por motivo de conciencia de aquel, no por la tuya. Si te dice, esto fue si la persona me dice, mira, esto te lo regalo porque fue sacrificado al santo para que te bendiga. Espérate ahí. Ahora yo le digo, mira, yo lo acepto, pero quiero decirte que el que me bendice a mí es Jehová. Y te voy a explicar por qué. Te sientas y te lo explico. Y te lo explico perfectamente. Pero nada de lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, hermano. Nada de lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre. Mi ropa tiene origen pagano. Miren, esa batería tiene origen pagano. Y se ha usado y se usó casi siempre para cuestiones de rockeros, para adorar. Cuando las iglesias no querían antes que las baterías entraran por eso, porque si los rockeros la usan para adorar a sus dioses. Las cosas que tenemos, este bafle, este micrófono, yo no sé el origen que tiene, hermano. Son útiles para adorar a Dios y yo los santifico porque la oración de Dios santifica. Mira, hermano, hay templos en el mundo, en lugares donde antes hubo un cabaret, donde vivía un hombre que fue uno de los hombres que más luchó contra el cristianismo, Voltaire, en Francia. Hoy está una casa de publicaciones de la Biblia. Yo conocí a un pastor que me contó que la iglesia de él se reunía en lo que antes era un bar, en lo que era un bar. Ellos rentaron ese lugar. Y entonces, el sábado por la noche, aquello funcionaba como un bar de vendida de bebidas y demás. Y al otro día, por la mañana, llegaban temprano, limpiaban todo, ponían la silla y adoraban a Dios allí. Era un bar, y ahora tu casa era un bar, y ahora es una casa donde hay una casa culto para Dios. Entonces, hermano, Dios transforma lo pagano en santo. La cruz era un instrumento pagano para torturar diabólicamente y matar a asesinos y a ladrones y de todo. Y Cristo lo usó para salvarme. Hermano, transformar lo pagano en santo es una especialidad de Dios. Yo también soy un ejemplo de ello. Mi mente y mi corazón antes eran paganos y ahora adoran a Cristo. Y el suyo también, ¿verdad? Algunos de los que están aquí son hijos de una madre que cometió adulterio, o de una madre que cometió fornicación, o de un padre que lo abandonó, y que cuando se convirtió a Cristo, ¿qué pasó? Fue santificado. Así que el que sea origen pagano,
no quita que Dios pueda transformarlo para bien. Otro problema, ya vimos si se puede o no celebrar fiestas conmemorativas, ya vimos si la fiesta de Navidad tiene origen pagano, la fecha no es la fecha. Bueno, ahora vamos a ver otro problema. Debemos renunciar a la Navidad porque hay falsos creyentes que celebran esta fiesta para pecar, y hay personas en el mundo que la cogen para beber ron, eso lo he visto en las redes, ahora mismo la gente lo está poniendo. No, porque si el mundo coge esta fecha para pecar, para emborracharse, ni hablan de Dios, entonces nosotros no deberíamos celebrarla. Miren, hermano, me parece el más ridículo de todo lo que dicen ahí. En la Navidad, es cierto, el mundo occidental se revuelve, la gente celebra a lo que no conoce, los negociantes hacen dinero de manera egoísta, la gente celebra comida de Nochebuena y Navidad con bebidas alcohólicas, con borrachera, Cristo no se menciona nunca. Eso es verdad. Yo les quiero leer un pasaje de la Biblia, en Isaías, capítulo 1. Para mí es ridículo, le voy a decir por qué. Porque, hermano, si es lo que le decía, si coincide que la fecha de su cumpleaños es la fiesta de un dios pagano, usted no la va a celebrar. Si usted, el día de mi cumpleaños, por ejemplo, yo tengo mi familia, gente cristiana y gente que no lo es. Y si la familia se reúne, por ejemplo, su papá no es cristiano, y su papá le dice, vamos a hacer una comida en la casa para celebrar tu cumpleaños, y el papá se compra unas cervezas o una botella de ron para tomársela por tu cumpleaños, tú le dices, no celebro nada, porque no, es que pero yo no lo tomo. Pero yo sé que mi padre lo hace de corazón, y que está celebrando verdaderamente que yo nací. Hay cosas que a veces son un poco ridículas para mí, pero bueno, voy a Isaías capítulo 1, versículos del 10 en adelante. El Señor hace un llamamiento de arrepentimiento verdadero y dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Déjeme decirle que Dios no está hablando ni a los sodomitas ni a los de Gomorra, está hablando al pueblo de Israel, pero les está diciendo que su comportamiento es como el de aquella gente. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, pisar en el patio de la casa de Dios. No me tengáis por vana ofrenda, no me traigáis vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, convocar asambleas, no puedo sufrir, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llena está de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hay un problema aquí. Hay un problema aquí. Y cuando nosotros lo leemos que Dios está mencionando fiestas solemnes que Él había mandado. Día de reposo, oraciones, adoración, ofrendas, holocaustos. Pero cuando Dios identifica el problema, no dice, quitad los holocaustos, quitar el sábado de la fiesta solemne, quitad el día de reposo. No, lo que dice es, quitad vuestros pecados, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El punto era que lo que estaba pecaminoso y malo no era la fiesta, sino el comportamiento que ellos estaban teniendo allí. Lo que estaba mal era el comportamiento pecaminoso de la gente y la motivación a la hora de realizar el sacrificio, el holocausto, la fiesta. La solución que Dios encontró fue, lavaos, limpiaos, no dejen de celebrar la fiesta. Sí, ciertamente el mundo celebra pero yo no. Yo la celebro correctamente. Voy a dejar de usar la cruz, porque en el mundo la cruz se usa, hermano, para cualquier cosa. Se presignan con la cruz.
te hacen la señal de la cruz. Tú puedes vencer a Drácula con una cruz. La cruz se usa, hermano, para cualquier bobería, pero yo creo que Cristo murió en la cruz. Así que no tengo ningún problema. ¿Dónde está la cruz? Aquí una cruz por aquí. Por acá está, aquí abajo. Ahí tenemos una cruz. Porque para mí es símbolo de victoria. Cristo murió en la cruz. Miren, lo que muchos hacen en la Navidad está mal. Es cierto. Pero nosotros podemos hasta aprovechar la fecha para predicar el Evangelio y decirle cómo hacerlo bien. Cuarto problema. Si no está establecida por Dios, está mal realizarla. Aquí vamos. Este punto es interesantísimo. O sea, muchos dicen, en la Biblia no dice que debemos celebrar la Navidad. Bueno, pues los judíos tenían dos fiestas anuales que Dios no estableció. La fiesta de la dedicación y la fiesta de Purim. La fiesta de la dedicación celebran los judíos actualmente todavía, que es lo que nosotros conocemos como el Hanukkah, que se celebra ahora mismo. Es el 25 de Kislev, que como el calendario hebreo es lunar y el de nosotros no, a veces coincide con el 25 de diciembre, déjeme decirle, y a veces no, pero está por esa fecha. Es una celebración que tiene su origen en el tiempo de los macabeos, tiempo que no está en la Biblia, es un tiempo intertestamentario, o sea, desde el último libro de la Biblia hasta el primer libro de la Biblia pasaron 400 años. En ese tiempo, Alejandro Magno, un famoso conquistador macedonio, invadió todo el mundo conocido, Alejandro Magno. ¿Usted ha oído hablar de Alejandro Magno, por favor? Todos lo hemos oído, ¿verdad? Y estableció como rey de Siria y la parte de Israel y demás a un hombre llamado Antíoco Epifanes. Ese hombre acabó con la religión judía, quiso quitarla, blasfemó sobre el templo, quiso sacrificar una puerca, una cerda en el altar. Bueno, él hizo todo. Y hubo una rebelión judía liderada por unos hermanos llamados los macabeos, que eran sacerdotes. Así que Judas Macabeo convocó al pueblo en el templo, cuando ya liberaron el pueblo de Antíoco Epifanes, y dedicaron una fiesta a Dios y sacrificaron allí el cordero e hicieron algo. Y como lo hicieron ese día, los judíos empezaron a celebrar esa fiesta, que le llaman también fiesta de las luces, porque fue rededicar el templo. El templo fue profanado y vinieron esos sacerdotes y dijeron, vamos a dedicarlo nuevamente a Dios, y lo sanaron, hicieron el sacrificio correcto, y los judíos decidieron empezar a celebrar esa fecha. No, lo manda la Biblia. No lo manda la Biblia. Pero aún en la Biblia se menciona, en Juan capítulo 10, versículo 22, nosotros encontramos allí a los hebreos celebrando la fiesta del Hanukkah, que no mandó la Biblia. La fiesta de Purim no está mandada por Dios. Ya hablamos de ella. 14 y 15 del mes de Adar, los judíos celebran la celebración de que Dios los liberó del malvado Amán, en tiempos de Mardoqueo y Esther. No lo ordenó la Biblia, pero ellos lo celebraron. Ellos lo celebraron. Voy a decir algo más. ¿Qué hacemos nosotros hoy aquí? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Dónde está mandado en la Biblia que tenemos que reunirnos un domingo? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde lo ordenó la Biblia? Deberíamos entonces volver al sábado como hacen los adventistas, que ponen ese pretexto, dicen, no lo mandó la Biblia. Pero nosotros encontramos que los primeros cristianos, como Cristo resucitó el domingo, decidieron reunirse para celebrarlo el domingo. Pero no hay un mandato en la Biblia que diga, ustedes deben reunirse el domingo. No lo dice la Biblia, no hay un mandato en la Biblia sobre eso. Hermano, no fue establecido por Dios, la iglesia sencillamente lo escogió y punto. Miren, hay otras fiestas conmemorativas que nosotros celebramos que no establece la Biblia. Por ejemplo, los cumpleaños. Muchas personas que se oponen a la Navidad celebran el cumpleaños. Pero ¿qué cosa es la celebración de cumpleaños para un cristiano? Si no es agradecerle a Dios porque me dio vida. Para otra persona puede ser fiesta de ron y de otras cosas, pero para mí es agradecerle por la vida. El aniversario de boda, lo celebro porque ese día, oye, yo que creí que por lo feo que era me iba a quedar solo. Yo celebro aniversario de boda con una alegría, hermano. ¿Qué alegría me da mi aniversario de boda? Lo logré, al fin. Algunos muchachos de aquí van a hacer lo mismo que yo. Estoy agradecido a Dios que me dio esta esposa, mis hijos. ¿Por qué nosotros los padres celebramos la fiesta de cumpleaños de nuestros niños? Estamos contentos de que ese día Dios nos hizo un regalo. El aniversario de la iglesia lo vamos a celebrar la semana próxima. ¿Por qué?
Estamos agradecidos a Dios de que inició una obra en este lugar. Si no hubiera sido así, tal vez nosotros, los que nacimos en este lugar, los que nacieron, yo no, los que nacieron en este lugar no hubieran conocido el Evangelio. Hay una cantidad de fiestas conmemorativas que usted celebra, el día de su graduación de la universidad. Usted dice, el año que lo vamos a celebrar con el grupo que nos graduamos, vamos a hacer una fiestecita, vamos a hacer una actividad. Vamos a celebrar. Miren, celebrar en la Biblia, hermano, eso es algo que usted no puede cuestionar jamás. Hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué cosa es un culto de adoración? Una celebración a Dios, pero en la Biblia no dice, reúnase en la iglesia, hay un culto de adoración. Hay tantas cosas que no aparecen en la Biblia, hermano, que no aparecen en la Biblia que nosotros hacemos. Y ahí está la problemática que tuvieron los cristianos en algún momento de la historia. Si lo único que debemos hacer es lo que aparece en la Biblia, o lo único que no debemos hacer es lo que prohíbe la Biblia. Que son dos cosas distintas. Porque en la Biblia no había un local de reunión para la iglesia. No habían bancos, no habían micrófonos. El problema de si los adornos simbólicos o tradicionales son paganos. Aquí vamos a los adornos, que si los bombillitos, que si el arbolito de Navidad, los adornos simbólicos de la Navidad. ¿Saben? El arbolito tiene un símbolo, simboliza algo, ¿sabes? El triángulo, el verdor, todo tiene un símbolo, un símbolo. Y entonces, bueno, deberían o no los cristianos usar símbolos, adornos simbólicos o tradicionales, no son cristianos. Bueno, la han cogido con el arbolito, con los adornos, con Santa Claus, que si viene el gordo con los renos ahí voladores, que si los regalos. A Cuba no llega porque dice el cantante Fran Delgado, ustedes conocen al trovador Fran Delgado, él canta una canción sobre Santa Claus que sale de allá del Polo Norte, pues sabe que sale del Polo Norte cargado de regalos, pero cuando pasa por Estados Unidos, por toda la costa este y baja por la Florida, es tanta gente que cae de regalo, cuando llega ahí se la acaban y ya no llega a Cuba ninguno. Es un canto que él tiene. Pero bueno, mire hermano, de adornos simbólicos está llena la Biblia. Llena la Biblia. Llena la Biblia. Desde los que mandó Dios hasta los que no mandó. Dios mandó que sobre el arca tenía que haber 2 querubines así, mira, con las alas puestas así. Era un símbolo de que Dios estaba bajo Dios. En la entrada habían querubines bordados con hilos de oro. Le voy a decir algo interesantísimo. Por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, lo llenó de adornos simbólicos que no aparecían en la construcción del tabernáculo, que no estaban ordenados en la construcción del tabernáculo. Entre ellos hay muchas cosas, por ejemplo, cortinas embellecidas, puertas decoradas. En la puerta principal, por ejemplo, a cada lado habían 2 columnas que él le puso nombre, Jaquín y Boaz. Ahí está, usted puede buscar ahí en Primera de Reyes 7, versículo 21, Segunda de Crónicas 3, 15, 17. Eran simbólicas y simbolizaban que Dios soportaba aquello en el templo. Y Dios no las mandó, esos símbolos. Esos símbolos los pusieron ellos porque les simbolizaba algo a ellos. Cuando el pueblo de Israel triunfó sobre los filisteos en la primera batalla que Samuel dirigió, Samuel agarró una piedra y la puso allí y dijo, Ebenezer. Y puso esa piedra como un símbolo, hermano. Como un símbolo. Como un símbolo. Cuando el pueblo de Israel atravesó el río Jordán y llegó a Gilgal, puso allí con las 12 piedras que había recogido del fondo del río. Eso es algo tremendo, es una historia preciosa. Porque los sacerdotes se pararon en el medio del río con el arca y los demás cogieron las piedras del fondo del río, hicieron 12 piedras y pusieron un altar. Ese altar en Gilgal fue simbólico para Israel muchísimo tiempo. Cuando Jacob huyó de su hermano, estando en un lugar, él tuvo una visión, había puesto una piedra por almohada. Llamó a aquel lugar Betel y aquella piedra fue simbólica. El pozo que labró allí fue simbólico. ¿Usted recuerda a Jesús con la mujer samaritana en el pozo que hizo? Porque era un símbolo tremendo para el pueblo. Hermano, la Biblia está llena de cosas simbólicas, que es muy distinto a la adoración a imágenes. Nosotros también tenemos cosas simbólicas en nuestras vidas, hermano. Tenemos cosas simbólicas en nuestras vidas. Cosas que simbolizan algo. Por ejemplo, un diploma de graduación. El diploma, felicitamos a Alberto Díaz Guerra. Se graduó, se va a graduar. Esta semana expuso su tesis. Un aplauso a Albertico ahí. De ingeniero
ingeniero nuclear, felicidades Alberto, y le van a dar un diploma. Mire, por mucho que yo lea el diploma, no voy a aprender nada de ingeniería nuclear. El diploma es un símbolo de que él sabe ingeniería nuclear. ¿No es verdad? El diploma lo presenta en un lugar y simboliza que él está avalado por una universidad de que él tiene ese título. Ay, hermano, de símbolos estamos llenos, de símbolos estamos llenos. Miren, las iglesias usan logotipos. Es un símbolo gráfico. Lo voy a leer textualmente lo que significa un logotipo. Es un símbolo gráfico que identifica una empresa, un producto comercial, un proyecto. Hace poco había una persona en Facebook que estaba hablando en contra de Navidad, pero él usa un logotipo porque es fotógrafo. Un logotipo, que es un símbolo de su profesión. Entonces, ¿cómo tú vas a decir ahora que el símbolo está mal? Para una cosa sí, para otra cosa no. Usamos logotipos en nuestra iglesia. Personas de iglesia lo hacen. Miren, Apocalipsis 21:19 dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa, adornos. El primer cimiento era de jape, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, de cuarto de... Los adornos en la Biblia, hermano, esa es otra cosa que por favor no lo cuestiones, porque estaba lleno de adornos, por donde quiera, el tabernáculo, los lugares y demás. La arquitectura de los templos nuestros son simbólicas. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, en un templo bautista, el púlpito está en el centro. ¿Por qué? Simboliza que la Biblia es central en la predicación. Eso no lo va a ver en una iglesia metodista, por ejemplo, o una iglesia católica. Usted va a encontrar el púlpito a un lado. Y va a encontrar en el centro la mesa de la cena, porque para ellos lo central en el culto sería la cena. Es simbólico, hermano, es simbólico, la estructura es simbólica, además de decirle nuevamente que en la Biblia en ningún momento dice que tenemos que tener un local de reuniones, ni que haya que tener una oficina para el pastor, ni que tiene que haber un ministerio de matrimonio, ni que tiene que haber un ministerio de niños o de adultos. No, si no se lo dice la Biblia, no lo puedes hacer. Por favor, entonces usted tendría que renunciar a la vida. Pues es así. Miren, yo recuerdo un personaje que fue uno de los que más me ha agradado de todos los que he visto en actuaciones y demás. Fue el Abuelo Tiempo. Lo hacía un pastor que es muy amigo de Misael, no sé si está aquí Misael, Héctor Valdivia, en Santa Clara. Él se disfrazaba de un viejito que era el Abuelo Tiempo. Actuaba siempre en los veranos, en Yumurí, en las iglesias iba, y el Abuelo Tiempo contaba las historias bíblicas y qué sé yo. Los niños le cogían tremendo cariño al viejo Abuelo Tiempo, cuando era viejo, el hombre que estaba adentro tenía 30 años, pero él hacía sus representaciones. Y era un símbolo del tiempo que cuenta. Las actuaciones son símbolos. Por último, hermano, porque si no vamos a estar toda la tarde en esto y puedo seguir hablando. Otro problema es si el nacimiento de Jesús es motivo o no de celebración bíblica. Miren, los acontecimientos de la Navidad están rodeados, hermano, de alegría desbordante, de continua celebración a Dios. Zacarías celebró, el padre de Juan el Bautista. María hizo su cántico de celebración y anunciación. Los ángeles y los pastores, los ángeles cantaron ahí, usted ve el pasaje ese, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Los regalos de los magos del oriente, Simeón, la alegría de la celebración allí en el templo. Mi alma se regocija en el Señor ahora por este niño. Los primeros cristianos no celebraron la fecha. Según lo vemos en el Nuevo Testamento y en la historia de los primeros 3 siglos del cristianismo, no lo celebraron. Pero uno se pregunta, ¿y qué? Llegó un día en que dijeron, ¿vamos a celebrarlo? Cristo dijo que prediquen el Evangelio a todas las naciones. En un principio no lo hicieron a todas las naciones, después lo hicieron. El mensaje llegó a mí 20 años después. Usted sabía que el canon de la Biblia, para que entienda la palabra canon significa regla de medida. El canon del Nuevo Testamento, o sea, la unidad de los libros del Nuevo Testamento no existía en la primera iglesia. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan no lo conoció nunca, ni las cartas de Juan, nunca las leyó Pablo, porque fueron escritas después que Pablo murió. Les voy a contar algo interesante. Fue un hereje llamado Marción, quien en el segundo siglo cogió las cartas del apóstol Pablo y las reunió en un solo libro.
diciendo, porque él decía que solo las cartas de Pablo eran bíblicas, eran inspiradas por Dios, lo demás no. Fue ese hombre, ese Marción, quien reunió esos libros, y los cristianos dijeron, oye, es un hereje, y condenaron al hereje, pero digo, qué buena idea tuvo, chico. Porque las cartas andaban dispersas en los evangelios, y a los cristianos se les ocurrió reunirlas en un solo libro. ¿Y saben cuándo fue que la iglesia acordó o aprobó lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento hoy como algo bíblico? Hasta el año 397 en Constantinopla. 397, después que la celebraron la Navidad. Y usted hoy acepta que el canon bíblico usted lo tiene aquí. Pero no hay un mandato en la Biblia que diga, reúnan los libros en un solo libro. No lo había. Y de hecho, la idea de canon viene de los judíos. Los judíos tenían el Antiguo Testamento, usted sabe, muchos libros. Bueno, ahí están todos los libros, los 47 libros. Pero ellos lo tenían, en una sinagoga había un libro y se lo prestaban a otro. Y venían, eran rollos. O sea, usted lo ha visto, ¿verdad? Rollos, donde estaba, hace poco hubo una exposición del Museo de la Biblia aquí, un museo bíblico, no el de la Biblia que hay ahora en Washington, que es espectacular. Yo estuve ahí, eso es espectacular. Los rollos esos antiguos. Y saben, cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, y el centro de la adoración del pueblo fue destruido, los judíos dijeron, ¿y ahora qué? Los judíos fueron dispersos, el templo destruido. Así que en el año 90, después de Cristo, se reunieron en una ciudad llamada Agnia, un concilio judío, y determinaron que la única manera en que iba a sobrevivir la fe judía era que reunieran todos los libros del Antiguo Testamento en un solo libro, lo que nosotros hoy tenemos como Antiguo Testamento, pero que lo reunieron en un solo libro. Un solo libro. En el año 90 después de Cristo. En el año 90 después de Cristo. Pero nosotros hoy no negamos la autenticidad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ni negamos que los judíos tienen la autoridad, porque esta es otra. Los católicos después, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI o XVII, cogieron, en el siglo XVI, cogieron y le añadieron lo que hoy usted lee por ahí como libros deuterocanónicos o apócrifos. Pero nosotros decimos que no tienen autoridad ninguna. Los católicos dicen que son los verdaderos depositarios de la Sagrada Escritura. Y nosotros decimos, bueno, si ustedes creen eso, créanlo, es un asunto de ustedes. Pero nosotros creemos que en el Antiguo Testamento los verdaderos depositarios son los judíos, los hebreos. Porque la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 3, ¿en qué le aprovecha al judío ser judío? Y dice el apóstol Pablo, en mucho, porque a ellos les fue revelada la palabra de Dios. De ellos vienen los profetas. La autoridad del Antiguo Testamento la tienen ellos. Ellos son los que deciden qué libro es bíblico y cuál no. Y el Antiguo Testamento nuestro es la Biblia hebrea. La Biblia que tienen los hebreos, hermano. La Biblia que tienen los hebreos. Así que el canon bíblico no vino a estar hasta casi 400 años después. Y nadie niega ahora, los que niegan la Navidad no dicen, no, no acepto el canon bíblico porque no está en la Biblia y no lo hicieron los cristianos de la Biblia. No lo hicieron los cristianos de la Biblia, lo hicieron otros cristianos que vinieron después. ¿Cuál diferencia hay? Bernabé era tan cristiano como lo soy yo hoy. Nosotros somos cristianos también. Otro punto. O sea, no está en la Biblia la celebración de Jesús, el nacimiento, así que no lo puedo hacer. Entonces, como les decía ahorita, no está en la Biblia los templos, no está en la Biblia los ministerios, no está en la Biblia la reunión esta que nosotros estamos haciendo hoy. Los estudios bíblicos no están en la Biblia, no están en la Biblia. Pero hay cosas en la Biblia de las cuales emanan esas cosas y que nosotros hacemos y que consideramos que están bien. Ahora, también he oído, por ejemplo, la cuestión de que el cántico, que si nosotros cantamos al niño, que Jesús no es un niño, que Jesús ya es un adulto, que Jesús está en los cielos, que resucitó. Hermano, el que dice eso muestra un gran desconocimiento de la himnología bíblica y de la poesía. Yo no soy el más conocedor, pero como escrito poesía he leído un poquito y le puedo decir que la poesía puede ser épica o puede ser lírica, ¿verdad? Y los compositores que hay aquí y demás saben lo que estoy hablando. Lo épico es lo que cuenta una historia. Y si usted va a los salmos nuestros, hay salmos épicos preciosos que cuentan una historia del pueblo que pasó el mar y David abrió el mar. Eso es un canto épico. Los grandes hechos de la historia tienen cantos. En la antigüedad era famoso hacer cantos sobre los personajes grandiosos, eran cantos épicos, por favor,
Cuando hacemos un canto y decimos, el niño que está ahí en Belén, es un canto épico por tu madre. Yo le diría, revise un poco la himnología bíblica, estudie un poco himnología bíblica, estudie un poco acerca de los salmos, estudie un poco acerca de la poesía actual y todo, para que descubras que hay épica y lírica. Cuando yo le dedico un poema a mi esposa y le digo, te amo, que yo, eso es algo muy, muy lírico. Pero si yo le digo, aquel día cuando estuvimos, no olvido, mira, hay cantos también que cuentan, las rancheras mexicanas suelen ser épicas, cuentan la historia, y llegó allí, llegó pam, pam, este tipo de cosas. Bueno, concluyo porque no tengo que terminar, porque si no, no voy a acabar hoy. Bueno, no creo que sea una obligación de la iglesia o de los creyentes celebrar la Navidad. No es un mandato, ni es pecado celebrarla o no celebrarla. Así que si un día nosotros decidimos, por eso lo mismo lo hacemos el 25 que el 27, porque no es problema para nosotros. Tampoco creo que esté mal no hacerlo. Si alguna persona entiende que no debe hacerlo, hermano, tiene mi respeto, porque esto está sujeto a mucha interpretación. Esta es mi interpretación, que como dije al principio, el objetivo que tiene es enseñar a los que en mi iglesia lo hacemos, no contender. No tiene ningún objetivo esto, contender con los que no lo hacen. Yo no contiendo, hermano, por cosas que no están especificadas claramente en la Biblia. No puedo contender por ella, por costumbre. Ahora nosotros decimos, voy a contender con los pentecostales porque ellos cantan más alto que nosotros y porque aplauden. No, hombre, no, que canten así si les gusta. Y eso es lo que ellos entienden como adoración y se sienten bien y tienen espiritualidad. Nosotros lo hacemos sentados y por lo general no aplaudimos. Esa es nuestra costumbre. Pero por favor, que nadie piense que la adoración en la Biblia tiene que ser o parado, sentado, con los aplausos. Si usted quiere celebrar la Navidad, hágalo, y si no lo quiere hacer, no lo haga. Así que no es ni una obligación, pero tampoco es motivo para condenar. Cuando usted lo aprueba, hágalo. Si no lo aprueba, no lo haga. Porque eso la Biblia dice, cada uno pruébese a sí mismo, es lo que hace. Ahí en Romanos capítulo 14, versículo 2 al 10, Pablo dice, Romanos 14, lo voy a leer. Dice así, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil no come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea que el Señor es poderoso para hacer estar firme al que come como el que no come. Él está hablando de la problemática que tenía la iglesia cristiana en su primer tiempo, si se debía comer o no lo sacrificado a los ídolos o no. Había gente que decía que sí, había gente que decía que no. Y el Pablo está diciendo, el que come, que coma de gracias a Dios, el que no come, que dé gracias a Dios, y que nadie juzgue a nadie. El que celebra la Navidad, que la celebre, el que no la celebra, que no la celebre, y que nadie juzgue a otro. Uno hace diferencia entre día y día. Mire, escuche eso. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Yo he oído gente que dice, no, celebrar a Cristo es todos los días, no es una fecha. Y hay algunos que decimos, en esta fecha celebro más especialmente. Pero cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que hace caso de la Navidad, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que dice no celebra Navidad es pensando que Dios se va a ofender si lo hace. El que come, para el Señor come, y porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Si la celebras, para el Señor lo hace. Y si no la celebras, para el Señor lo hace. Entonces, hermano, no nos critiquemos más, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Pero tú, dice el Señor, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Deja a Dios que juzgue al siervo. No juzgues tú a siervo ajeno. Nos enseña la palabra, hermano. Yo conozco a muchos cristianos que predican contra la Navidad. Y yo les digo a veces, ellos no celebran Navidad, celebran contra Navidad. Porque una vez me pasó que alguien me dijo, mira, te voy a pasar los sermones que tuvo el pastor en este diciembre,
y los 4 sermones me los pasó en un audio, y los 4 era hablando contra Navidad, y yo le dije a él, nosotros celebramos Navidad y ustedes contra Navidad. Al final terminan hablando de Navidad más que nosotros, pero para hablar en contra. Si no les interesa, pues déjenlo pasar y hablen de otro tema. Pero bueno, ahí están juzgándonos a nosotros continuamente, que somos siervos de Dios por esa situación. Usted no lo haga. Si usted conoce a alguien que no celebra Navidad, respétele eso. Porque su propia conciencia delante de Dios, no diga que él es débil o usted es fuerte, o que él es fuerte y usted es débil. Sencillamente piense, no lo hace y para el Señor no lo hace. Así que Dios lo ayude, porque para el Señor él siente que no debe hacerlo. Pero juzgar, ahí sí, hermano, eso está mal. Eso está mal. Existe en los Estados Unidos una comunidad de cristianos que es una de las más interesantes del mundo, los Amish. ¿Ha oído hablar de ellos seguramente? Los Amish viven todavía en el siglo XVII en cuanto a su conducta de vida, las herramientas que usan para trabajar, la ropa que usan, los medios de transporte. Porque en algún momento de su vida ellos entendieron que todo lo que estaba surgiendo nuevo, si la Biblia no estaba en la Biblia, si no era bíblico, no lo podían aceptar. Así que viven sin corriente eléctrica, sin tecnología de ningún tipo, no manejan un auto, andan en un coche de caballos, Ellos viven así. El mundo se admira de la fidelidad de esas personas porque entienden el cristianismo desde un punto de vista en el cual están dispuestos a sacrificarse de esa manera. Y no lo hacen obligados, porque los Amish tienen una ley de que a los 18 años le dicen a sus hijos, vayan para el mundo 2 años, vivan por ahí, y después, si quieren, regresan para vivir con esta conducta o no. Así que las estadísticas dicen que el 90 y pico % regresan, porque eso se ha hablado mucho de la educación que dan los padres, es muy fuerte, y ellos regresan, y tienen unas comunidades tremendas. Hay gente que ha pensado así en la historia. Los cristianos que yo conozco van allí a esos lugares y se admiran de la fidelidad de esas personas, del gran amor que sienten, del perdón y demás. Los Amish descienden de los anabautistas, de quienes también están surgiendo los bautistas. Los Amish defendían la vida pacífica y se entregaban hasta la muerte. Sin embargo, esos Amish, o sea, los anabautistas, sin embargo, esos Amish que están ahí, lo interesante es que están ahí en Estados Unidos porque tuvieron que emigrar huyendo de Europa. Por su doctrina no debieron haber huido, debieron haberse dejado matar. Pero lo interesante es que tampoco viven en el tiempo bíblico, viven en el siglo XVII. Y en el siglo XVII también habían cosas que no estaban en la Biblia, porque usan carros de caballo, y en la Biblia la gente andaba en burro, no en carros de caballo. Eran los egipcios los que tenían caballos. Cosechan de maneras diferentes, productos diferentes. Trabajan con vacas, y la leche de los Amish es famosa, pero en la Biblia no habían vacas. Al final, hermano, la historia del cristianismo está llena de gente radicales, que han sido radicales, pero al final, si los estudias bien, el radicalismo siempre tiene alguna brecha, Usted sirve a Dios, ama a Dios, y entiende por la Biblia qué es pecado y qué no es pecado, y qué está bien y qué está mal. Cada uno, delante de Dios, apruebe o desapruebe su conducta. Pero este que está aquí cree que celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, porque Él vino a este mundo, hermano, porque hay cánticos en la Biblia sobre su venida, porque la iglesia también lo hacía. Miren, Filipenses capítulo 2 es un cántico de la iglesia primitiva, el cual él se despojó tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Era un cántico celebrando que Cristo había venido a este mundo como un esclavo a morir por nosotros. La celebración de que Cristo vino a salvarme. Que yo lo cante con cánticos épicos, que la historia haga hecho cantos narrando la historia del nacimiento. Eso para mí no me molesta, yo por lo menos a mí no me molesta, y les exhorto a ustedes a que no les moleste, que se libren de todo tipo de complejos de este tipo, y nosotros celebremos. Y si simbólicamente usamos un símbolo o un gordo vestido con barba para traer regalos simbólicos como el abuelo tiempo, o como se disfrazan de payaso aquí los muchachos para dar regalos a los niños, para alegrar la vida, hermano, ¿qué problema hay? Lo importante es que usted sepa por qué lo hace, porque Dios es grande.
es grande. Así que celébrala para Dios y no juzgue a los demás. Que cada cual haga según su conciencia. Que Dios nos ayude, hermano. Dios nuestro, gracias. Porque tú eres Dios poderoso y grande. Por tu sabiduría y tu gracia. Y porque enviaste a tu Hijo, Dios, a salvarnos. Porque Él nació tomando forma humana. Se hizo carne, el Hijo tuyo, Dios. Siendo Dios mismo, se humilló para salvarnos. Y nosotros estamos tan agradecidos, Dios. Y celebramos santas convocaciones, fiestas solemnes al nacimiento de tu Hijo. Para conmemorar que tú, oh Dios, viniste a salvarnos a nosotros. Y que tú nos diste a tu Hijo para salvar. Para no olvidarnos de tu misericordia y de tu gracia. Para no olvidarnos, oh Dios, del que se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios. Para entender que venido el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a tu Hijo a salvar. Nosotros queremos celebrarlo. El mundo lo celebra mal, pero queremos enseñarle a hacerlo bien. Guíanos, Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.